Porque el mundo que hoy estamos viviendo es un mundo que dentro de un año o dos no lo vamos a estar entendiendo mucho de lo que estamos acá, por la velocidad que tienen los procesos de avance científico-tecnológico, compañero. Cada vez se va a producir más y cada vez vamos a tener más problemas para consumir. Se devastó, se liquidó el estado de bienestar europeo. Los partidos socialdemócratas, el Partido Socialista Francés, el PSOE en España, así como el PASOK en Grecia, que hicieron ciertos estados donde se le daban migajas, pero que generaban un estado de vida mejor a las poblaciones, tuvieron que desmontar todas esas ventajas, vamos a decir, y eso también genera menor demanda de parte, porque no es lo mismo ganar $500, como hoy está ganando un español medio, que ganar $1000 como ganaban antes. Hay $500 de diferencia que vos no lo podés aplicar a, diríamos, la compra de lo que vos requerís. Entonces, desde este ángulo, yo digo que el capitalismo es exitoso y fracasa al mismo tiempo, porque todo esto lo hace además destruyendo las dos fuerzas fundamentales de producción que tienen la sociedad humana, que son los trabajadores y las trabajadoras y la naturaleza. Todo esto se produce con una destrucción enorme, con una devastación incalculable de la naturaleza que nos genera este cambio climático que hoy mismo nosotros podemos comprobar existe, que es que en abril avanzado, casi el otoño, tengamos 30 grados bien veraniegos en este mundo. Ya los insectos y las mismas plantas no saben qué hacer, están enloquecidas, porque estas cosas las vuelven, vamos a decir así, lo vuelven, diríamos, totalmente fuera de su realidad. Y hay modificaciones que se están produciendo en cuanto a qué animales se desarrollan, a qué plantas se desarrollan en este mismo momento, en este mismo Paysandú o en todo el Uruguay, por estas modificaciones, porque el capitalismo con su CO2, con estos gases que permanentemente sus industrias vuelcan hacia la atmósfera, o con la destrucción del Amazonas, que todos los días son muchos, miles de hectáreas que son liquidadas para plantar soja y otros productos, es una destrucción bestial. Y hay una desertificación. Yo miraba ahora Cuba, tiene una sequía imponente. Uno va a México y realmente es árido. Toda América Central, Perú, en fin, yo qué sé, hay un montón de países que tienen problemas, y esto nos lleva al otro tema que es el agua, pero dejémoslo, pues si no nos vamos a desviar mucho. Entonces, desde este punto de vista, tenemos un capitalismo triunfante y derrotado al mismo tiempo, liquidante de la naturaleza y de los seres humanos, porque yo pregunto, los 600.000 uruguayos que todavía hoy no tenemos con trabajos formales, que ganan de 12 a 15.000 pesos con suerte, porque hay gente que gana menos. Y también con este mundo tenemos nosotros que lidiar y comprender y estar atentos. Un ejemplo, una compañera de 25 años, una mujer de 25 años, con una hija de 6, con un marido violento, que es suboficial del ejército, ella tiene que separarse, es una muchacha que hizo el ciclo básico, pero le falta todavía, diríamos, para poder acceder a otro empleo, la otra parte del ciclo básico, ¿verdad? Y que después se quiso avanzar en su vida y aprendió en las academias Pitman, aprendió a contabilidad. No encuentra trabajo, compañeros. Tiene una hija, vive en un barrio muy alejado de Montevideo, está viviendo en la casa de la madre, pero está peleada con la madre porque se lleva mejor con el padre que con la madre, y entonces aparece ese lío de que, bueno, si estás conmigo o estás contra mí. Entonces, no tiene horizontes. ¿Para dónde va? ¿Qué hace? Y la de 45 años, también mujer, pero puede ser un hombre, que quedó en determinado momento a los 42 sin trabajo y no logra insertarse en el mundo laboral nuevamente. Y así tenemos miles de ejemplos que cada uno de ustedes puede recordar. Entonces acá hay una destrucción de seres humanos. Este sistema, porque es el sistema al mismo tiempo, que ya no da cabida, que ya no tiene cabida para
decenas o cientos de miles de uruguayos y uruguayas que están viviendo de esta manera, que son los famosos 10.000 pesistas, que hoy estarán un poquito más arriba o más abajo, pero que existen, no le da cabida en empleos de otra naturaleza superiores a los que se les ofrece y para los que están capacitados. Entonces digo, destruye, pero también destruye al que tiene 2 empleos o 3, porque hay gente que tiene 2 empleos o 3, que vive desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche trabajando para darle a sus hijos supuestamente lo mejor, y no les da nada, porque no les está dando lo mejor que es su tiempo, que es la capacidad de escucharlos, de compartir con ellos tantas cosas que jamás de luego se volverán a repetir en la vida de un niño o de una joven. No les da nada porque quiere darles todo. Esas son las contradicciones que nos instala el capitalismo, pero además con un estrés permanente, con enfermedades psicológicas, con problemas de angustia, con problemas de qué va a pasar mañana porque hay una inseguridad galopante, con una, diríamos, alienación total, con unas formas, diríamos, de vida que destructivas al máximo. Entonces, desde ese punto de vista, eso es el capitalismo, compañeras y compañeros. Destruye las vidas de quienes tienen trabajo, de quienes no tienen trabajo. Además, las formas estas repetitivas, monótonas de trabajo, se vuelven cada vez más alienantes, y todavía si el trabajador llega a ser comunista o llega a tener conciencia de que es explotado y de que toda la riqueza que él produce se la apropia el capitalista, pero es propiedad suya porque la plusvalía es su trabajo, es peor todavía, porque claramente trabajar con conciencia de la explotación es más difícil que trabajar sin conciencia, aunque estés del mismo modo angustiado, porque las consecuencias son iguales. La diferencia a favor del que tiene conciencia es que sabe que puede juntarse con otros y dar la pelea histórica por cambiar esa sociedad y por dejar atrás este sistema que ya está, diríamos, que se pudrió, que ya maduró tanto, que está podrido. Y hoy tenemos esa gran dificultad de que lo que ha madurado todavía no está lo suficientemente, mejor dicho, lo que ha venido desarrollándose no está suficientemente maduro para suplantar a lo que está podrido. Hoy todavía no tenemos en el mundo entero, incluyendo el Uruguay, no tenemos aquellas fuerzas sociales de los trabajadores y de las capas medias organizadas como para dar, diríamos, la pelea por la hegemonía en la sociedad y transformar estas relaciones de producción que conducen al desastre, a la barbarie que estamos viviendo. Y yo no voy a dar ejemplo, porque, por ejemplo, se dice ahora con los bombardeos de Siria, y nos duelen los niños que murieron, por supuesto, pero ¿y los miles de niños que mueren todos los días cruzando el Mediterráneo? Los miles de niños que mueren todos los días yendo de Centroamérica a Estados Unidos, siendo vejados, siendo explotados, violados en ese tren que se llama La Bestia, que va desde Guatemala a la frontera, cruza todo mes. Barbaridades de esa naturaleza, los niños que van en las famosas pateras, producto de la descomposición por las invasiones imperialistas de Libia, de Irak, de Siria, y ahora nos quieren hacer llorar pura y exclusivamente por estos niños. No, tenemos que llorar por todos los niños que el sistema permanentemente liquida, estropea, mata, porque ¿qué serán de esos niños cuando solitos ellos, porque van solos, tienen que sufrir lo que sufren en esas verdaderas odiseas que necesitan vivir para poder salvarse ellos y ellas? Entonces, desde ese ángulo, compañeros y compañeras, el Uruguay tiene que, diríamos, mirar cómo nosotros nos ubicamos en este mundo. Nosotros necesitamos comprender si hay o no potencialidades ocultas en nuestra estructura económica nacional para producir más, porque estamos de acuerdo, compañeras y compañeros, que hay que redistribuir mejor la riqueza, que quienes tienen más deben de pagar más, y en eso estamos luchando ahora en la rendición de cuentas, para lograr mecanismos que nos permitan cumplir con nuestro programa del 6% para la educación, del plan de cuidado, de poder implementar un plan de vivienda popular que realmente sea popular y no como el plan de vivienda social, que es para capas medias de ingresos altos, y así sucesivamente.
Pero si miramos un poquito más allá de esta rendición de cuentas, nosotros necesitamos analizar entre todos si hay potencialidades ocultas en la estructura económica nacional para desarrollar, y cuando digo potencialidades quiere decir que todavía no se han vuelto realidad, pero están esas potencialidades y nosotros decimos que sí, afirmamos rotundamente que sí. Y no solo afirmamos que sí, sino que afirmamos que si nosotros logramos producir más, lo podemos colocar en el mundo porque hay demanda asegurada para ello. Porque podría ocurrir que nosotros dijéramos, se puede producir más, pero ¿a quién se lo colocamos? Si nosotros somos apenas 3.300.000 habitantes, ¿a dónde colocamos esa producción? Pues en este momento esa producción tiene demanda. Y nos estamos refiriendo básicamente a la producción que explica el Uruguay, a la producción que desde la banda oriental y antes de la banda oriental, cuando este país era la vaquería del mar y lo explotaban, en el sentido correcto de la palabra, los misioneros jesuitas con los indios guaraníes, y en esta vaquería del mar hacían grandes arreadas de ganado hacia los pueblos misioneros para que el ganado se consumiera. Ya la exportación en pie es el origen. Acá no es el charque el origen de las exportaciones de carne del Uruguay o del territorio, porque el charque arranca aún antes de la República Oriental. Es el ganado en pie que se llevaban los misioneros hacia sus misiones jesuíticas. Y acá Paysandú era un puesto misionero. El mismo nombre, ese hermoso nombre guaraní, pero el mismo origen histórico de aquí era un puesto misionero. Como Salto era un puesto portugués, que luego se desarrolla como una urbe, pero también acá. Entonces, desde ese ángulo, la carne explica el origen y desarrollo de este país. Y explica el vallismo. ¿Qué hace el vallismo? El vallismo le manotea a la renta que genera la carne, a la renta diferencial, que es un concepto que hay que estudiar nuevamente, que hay que ubicar en la academia, que se ha olvidado de estas cuestiones. La renta diferencial que genera la carne, que es el único producto que nosotros colocamos en el exterior, que tiene capacidad de traer al Uruguay la plusvalía generada por los trabajadores afuera del Uruguay. Es el único producto competitivo. Es el único producto que producimos más barato que cualquier otro país, por las condiciones naturales que tiene el Uruguay. Ese es el producto al que yo me estoy refiriendo, debemos de darle más bolilla, porque hoy nosotros podemos producir más de 3 millones de terneros para que se transformen en novillos y podamos faenar eso. Hoy nosotros podemos evitar que se mueran 300.000 animales, diríamos crías vacunas, terneros y terneras, como se muere. Lo podemos evitar perfectamente a través de medidas de manejo que no se realizan. Y otra cosa que podemos evitar es que se vayan al exterior anualmente entre 220 y 240.000 animales en pie y que se queden en Uruguay para ser faenados acá y dar trabajo en Uruguay y utilizar todos los subproductos, porque no es solo la carne. Hoy del ganado solamente se desperdicia lo alido, lo demás todo se aprovecha. Ahora, ¿por qué no se produce más? Porque acá hay una industria frigorífica altamente concentrada y mafiosa que maneja los precios, que paga a los productores. Se concertan, se combinan entre ellos para entrar y salir al mercado de manera tal que les convenga y manejar de esa forma los precios que pagan los productores. Cometen un delito que se llama técnicamente de colusión, que es muy difícil de probar. Yo le diría que es imposible. Las denuncias de los productores y de sus agremiaciones para que se investigue el delito de colusión han sido múltiples y ninguna se ha podido probar porque es altamente secreto el manejo que ellos tienen para el manejo de los precios y salir y entrar del mercado. Ahora bien, ¿quiénes son los más afectados por este proceso? No son todos por igual los ganaderos afectados. Los más afectados son los productores criadores. Los productores criadores son los pequeños y medianos productores vinculados a la producción del campo, a la cría de ganado.
¿Y por qué son pequeños y medianos y por qué son los más desfavorecidos? Porque son los productores que los vamos a encontrar en los peores campos del Uruguay. Ustedes saben que en el Uruguay hay campos que se les llama de basalto, superficial, que el pedacito de tierra que tienen arriba de la roca es esto, y el pastito es así. Lo mismo en zonas de cristalino, que son rocas, que afloran, y arriba el suelito es así y el pastito es así. Ahí no se puede hacer otra cosa que criar ovejas o criar terneros y terneras. No da para engordar el ganado. Entonces son miles de productores que hay en el Uruguay, criadores, que le venden su producción ahora en estos días a, que es la zafra, porque el ganado nace por allá por la primavera, se desarrolla y ahora tienen que venderlos antes del invierno. En estos días de marzo, abril es la famosa zafra de la venta en las ferias y los remates por pantalla de esto, a un grupo muy concentrado de invernadores, que son los grandes productores, que tienen enormes estancias, enormes mejoramientos, los mejores campos del Uruguay, los latifundistas, como nosotros antiguamente y hoy mismo decimos, que van a comprar unos pocos a unos muchos, y ahí se manejan los precios. Y a su vez, estos invernadores también luego tienen que enfrentarse a los frigoríficos, que con esta entrada y salida que hacen concertada para comprar y vender, les rebajan los precios. Ahora, ¿qué hacen los invernadores cuando a ellos les rebajan los precios? Muy sencillo, les rebajan ellos los precios de los terneros. El último orejón del tarro es el productor criador. Y yo digo, hay que poner atención en esto. No hay que tratarlos a todos igual. Hay diferencias, son capas que hay y que son aliadas de la clase obrera. Fíjense en ustedes que en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hay un registro de productores familiares que les da ciertas ventajas impositivas, no tienen que pagar determinados impuestos, tienen otras ventajas para desarrollar su actividad. Perfecto. ¿Saben? Hay 27.000 inscritos al día de hoy. 13.000 de esos productores son productores criadores. Quiere decir que ahí tenemos un mundo de pequeños y medianos productores que un frigorífico nacional multimodal favorecería, porque ¿qué función tendría un frigorífico? Actuar de ente testigo. Actuar de ente testigo determinando que si los precios internacionales son de determinado nivel, pues bien, yo voy a pagar, diríamos, lo que corresponde pagar por ese nivel de los precios internacionales y no menos como hacen los frigoríficos actualmente. Generando estímulos para que se produzca más, porque el productor criador no produce más terneros o no los cuida mejor para que no se mueran. O dice cuando nosotros le decimos, pero no se puede exportar el pie. Y ellos dicen, pero por favor, dicen, no nos saquen esta válvula de escape que tenemos, porque si no quedamos en manos de los frigoríficos extranjeros y de los invernadores. No tenemos a nadie que compita con ellos. Entonces nosotros le decimos, pero ustedes quieren un frigorífico entonces, que compita con... Pero la diferencia con nosotros es que lo quieren afuera del país. Nosotros lo queremos adentro. Lo queremos acá. Para que no se nos vaya ese ganado en pie y no sean otros países los que faenen y consuman la carne, pero también los cueros y también la sangre y también la grasa y también los huesos, porque todo se utiliza hoy y tiene un valor. Y nos los estamos perdiendo, son 240.000 animales anuales. Entonces, se trata de lograr a través de un frigorífico de esta naturaleza, en un complejo agro-pesquero, porque también la pesca está incluida, y la producción hortifrutícola. Porque, ¿qué encontramos nosotros? Y acá me permito, antes de entrar a lo hortifrutícola, decir que esto tiene que ver, lo que estamos hablando, compañeras y compañeros, tiene que ver con el proyecto de país que queremos. Nosotros tenemos que pensar, ¿queremos que el campo se siga desertificando? ¿Queremos que el campo siga cada vez más vacío, con más gente que se va del campo a la ciudad? ¿Queremos que las ciudades sigan inflacionándose, que se sigan desarrollando a cualquier criterio o sin criterio, con asentamientos? Porque ¿de dónde han surgido estas mega urbes? Que Paysandú es una mega urbe, Salto es una mega urbe, Florida es una... Cada vez más grandes capitales y rodeadas de un mundo vacío. Porque quienes eran esos pequeños y medianos productores se han venido yendo derrotados por la vida, derrotados
por, diríamos, las condiciones que yo les señalaba, de que cada vez les pagan menos por sus productos. Yo les voy a trasladar un ejemplo para que se vea que sí se puede hacer cosas aún dentro de la realidad actual y que hay base como para lo que estamos planteando. En Mercedes vive un compañero, un camarada muy peculiar, el camarada Benítez, porque todo el mundo, él le dice a todo el mundo camarada o camaradita, y todo el mundo lo saluda con esa palabra. ¿Cómo anda, camarada Benítez? Y todos saben que es comunista y demás, pero tipo requerido. Bueno, entonces hace un tiempo de esto, primer gobierno de Tabaré, él me llama, yo estaba cumpliendo las funciones de senador en nombre del partido, y me dice, camarada Lorié, dice, mire, hay acá un grupo de productores que en la zona de Rodó, ¿no? Fuimos con Javier. Entonces dice, acá ellos tienen, los patrones les dejan tener una puntita de ganado para mejorar su salario. Entonces, pero ahora que los precios del ganado se fueron para arriba, les dijeron que lo tenía que sacar. Y dice que Benítez, lo que pasa, dice que ellos tienen hijos, dice, y los hijos no se quieren ir del campo. Entonces yo quedé con una duda, digo, porque no se querrán ir, porque la verdad que encontrar jóvenes que quieran. Y vamos a hacer una cosa, vengan acá, pueden venir un día, yo los recibo y vemos a ver de qué se trata y cómo podemos avanzar. Entonces, yo fui el primer sorprendido cuando llegó, pero una cantidad imponente que el despacho quedó chiquito. Por los padres que vinieron y los hijos que venían y nos decían ellos mismos, nosotros no nos queremos ir, nosotros queremos seguir trabajando acá. Pero la realidad impone que nos vayamos, porque ¿qué vamos a hacer acá? No hay lugar para nosotros, esto nos da. Entonces ahí se tomó contacto con el Instituto Nacional de Colonización y se logró, en primer lugar, 250 hectáreas que eran del Ministerio del Interior, que se les dio a ellos. Y después se le dio, al poco tiempo, 300 hectáreas más. Ya comenzaron con una medida clave, que fue, sacaron los toros. Cada uno antes tenía un toro, diríamos, preñar a sus vacas. Toros que tienen, hay que pagarlo, que tienen enfermedades de transmisión sexual, todos distintos, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que hicieron, asesorados por los técnicos, vamos a sacar los toros, vamos a inseminar con un mismo toro todas las vacas. Ahí ya no tenemos problema, porque las enfermedades de transmisión sexual, que son gran parte de la causa de los 300.000 terneros menos que queremos evitar que se mueran, ya eso lo evitamos. Pero luego vamos a tener, ¿qué es la ventaja que obtuvieron? Un lote parejo, porque tienen todos el mismo padre. Y un frigorífico te paga mejor si tu lote es más parejo que si es desparejo de cualquier color, tipo. Ya ahí empezaron a ver las ventajas que tiene la asociación, que tiene el trabajar en común, sin perder su individualidad. Y nosotros fuimos el primer año con Javier, porque nos invitaron a conmemorar el año, y después no hemos tenido oportunidad de ir, pero ahora estamos por ir a Mercedes de vuelta y vamos a arrimarnos nuevamente, porque están encantados de la vida, compañeras y compañeros, con este proceso que han ido viviendo, que les ha significado permanecer en el campo. Y eso es producto también de nuestro gobierno, que ha permitido potenciar el Instituto de Colonización, que distribuyó muchas tierras de otros entes estatales para dárselas a los trabajadores de esta naturaleza y formar grupos de trabajo. Pero esto demuestra que se puede, esto demuestra que hay formas democrático avanzadas de producir de manera distinta como se producía antes. Ahora, dicho esto, tenemos que definir, queremos que el Uruguay siga siendo un desierto y que tengamos todos los problemas sociales, porque la raíz de los problemas sociales, la raíz de los problemas que tenemos en materia de delito, en materia de formas de convivencia y demás, están radicadas en esta causa inicial. No es una relación directa, hay que buscar los caminos, los nexos, porque uno cuando busca los caminos directos a veces, hay que tener la capacidad de análisis para ver que... Pero ahí está el fondo, en esa emigración que ha generado los mayores asentamientos de la historia de este Uruguay y de América Latina toda.
Porque lo mismo está pasando en otros tantos países. Nosotros podemos explicarnos, este es el hilito conductor que nos puede ayudar a explicarnos por qué los problemas sociales de tantos países de América Latina. Porque se están despoblando, porque los grandes latifundistas, las grandes empresas extranjeras van desplazando a los chicos medianos y hasta grandes y les van comprando sus tierras y tienen que abandonarlas. Entonces esto tenemos que pararlo, compañeras y compañeros. Es urgente y este es un camino idóneo, no milagroso, nunca nada es milagroso, nunca nada desde un día para el otro que puede utilizarse para lograr esto. Pero además tenemos a los miles de pequeños y medianos productores hortifrutícolas. Ustedes habrán participado como yo la otra vez, después de la lluvia, de una lechuga que se pagaba al productor 5 pesos y nosotros teníamos que pagarla 40. Pero todos los días, si ustedes hacen el análisis de los precios del mercado, van a darse cuenta que lo que se le paga al productor es una cantidad infinitamente menor que todo lo que las garrapatas que están entre medio, intermediarios ellos, cobran hasta llegar al consumidor final. ¿Y nosotros vamos a seguir viendo esto y no vamos a hacer nada? Pero ¿cuánto del salario obrero se lleva esta intermediación? Porque no es solo el pequeño y mediano productor hortifrutícola, el que produce la zanahoria, el tomate, el morrón o lo que fuere, el que está afectado, o la fruta. Es también el obrero, que ve reducido el salario real porque una parte importante de estos bienes salarios, como le llamamos nosotros técnicamente, diríamos, tiene que pagarlo mucho más de lo que debería, igual que la carne. No quise hablar del tema de la comercialización de carne al público porque ahí les puedo asegurar que son cientos de millones de dólares que nosotros pagamos de más. Empezando porque acá no comemos novillo. Si alguien nos quiere vender carne de novillo es mentiroso. Acá comemos vaca vieja engordada. Porque los cientos de miles de vacas que anualmente cesan su ciclo, ¿qué es lo que les pasa? ¿A dónde van esas vacas? Esas vacas se engordan y luego van a la faena. Lo mismo que las vacas lecheras. ¿Ustedes se creen que desaparecen las vacas lecheras o se mueren? No, se engordan después de su última cría, después de 7 o 8 terneros, o menos, porque hoy es menos, y se engordan y después lo que nosotros comemos. Por eso es que a veces los dientes dicen, ¿y esto es novillo? ¿Y por qué? y las prótesis empiezan a fracasar. Entonces, desde ese punto de vista, compañeras y compañeros, también hay una historia. Pero acá tenemos que tomar medidas contra esa intermediación insolente. Porque quien ha vivido entre las chacareros, entre los productores que se agachan todo el día el lomo, ¿qué ve? Que van para atrás cada día, que empiezan a definir los hijos que no pueden vivir ahí porque no hay lugar para ellos, y sin embargo el intermediario, el que le levanta la verdura en su camión para llevarla al mercado, ese todos los años cambia de camión y en vez de tener uno ya pasa a tener 2 y pasa a tener 3. Y los lechuzas en el mercado modelo se llenan de dinero y los feriantes se llenan de dinero y el que realmente agacha el lomo y produce es el que va desapareciendo. Tenemos que tomar medidas y en ese sentido hay algunas que ya se están tomando, por ejemplo, las ferias de cercanía, donde en la Atlántida hay una experiencia piloto muy interesante, donde el productor va con su mercadería, no se aceptan intermediarios de ninguna naturaleza y vende directamente a los vecinos. Y la otra forma muy interesante, que abarca otro tipo de productos, pero empieza ahora a indagar el tema de la producción hortifrutícola, es las brigadas José Artigas, que están tomando una experiencia, son jóvenes, la mayoría de ellos, que van en un barrio, toman la lista de productos que necesitan los vecinos, entonces, bueno, yo voy a necesitar 5 kilos de arroz, yo voy a necesitar tanto de esto, tanto del otro, se hace la lista, se suma,